Hola amigos y amigas, este día domingo 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y hemos visto como algo muy importante poder tener una conversación respecto del tema. Por lo tanto, nos acompañan dos personas que tienen mucho conocimiento alrededor de esta temática. Yo quiero aprender de ellos realmente y pues nos acompañan dos buenos amigos. Por un lado, Alma Sánchez, que es investigadora ambiental y cultural, abogada también, así como Guillermo Pantoja, quien también es sociólogo y que ha tenido experiencia también de trabajo y de estudio respecto a este tema. ¿Cómo están ambos? Qué gusto de saludarles. Es un placer. Eh, y bueno, Bueno, sí, por favor. gracias Claudia. Gracias Guillermo por dar esta oportunidad de compartir en este día tan especial. Sí, diría desde el náhuatl de Tunas, ¿no? Buen sol, buen día a las dos, para ustedes dos chicas y para quienes también se conectan con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, voy patada al pecho con las preguntas que quiero hacerles en este día. Yo quiero aprender mucho del tema y sé que las personas que nos están viendo también quieren saber un poco más de esto. Y una pregunta que me surge es si realmente podemos hablar de pueblos indígenas en El Salvador, porque yo no los veo, ¿verdad? No los veo. Veo algunas fotos cuando se celebra este día, que hay algunos actos, ¿verdad?, espirituales, pero ¿podemos hablar de que hay pueblos indígenas aquí en el país? Alma. Yo sí considero que podemos hablar de pueblos, incluso desde el punto de vista legal, ¿verdad? Que es de lo que yo puedo hablar. El tema quizás se vuelve un poquito más provocativo, sobre todo cuando al referirnos a la población indígena, lo referimos desde varios conceptos: pueblo, población, comunidad. Existen diferentes instrumentos internacionales que han sido ratificados por El Salvador y otros que no han sido ratificados, que le llaman de esa forma. Así como el caso de la Constitución de la República, que igual habla sobre la identidad étnica, cultural, cosmovisión y valores espirituales de la población indígena. Entonces existen diferentes maneras. Ahora, cuando en términos legales hablamos de un pueblo, hablamos de un colectivo que se arraiga a un territorio con todos los aspectos culturales y ambientales, ¿verdad? Porque la parte ambiental incluye lo cultural de estas personas. Los medios de vida y todo lo que viene intrínseco a ello. Desde ese concepto, si hablamos de la modernidad y posmodernidad, yo diría que nos podemos ubicar en un instrumento internacional que es en el seno del derecho laboral internacional, que es el que reconoce a los pueblos indígenas. Se reporta el 169, así como el más emblemático, pero ya antes había otro que era el 107 de la OIT. El 107, que era de tipo más laboral, ya reconocía a los pueblos indígenas, pero con ese enfoque laboralista, un poco asimilado, ¿no? Ya el 169, que sí le da un poco más de protagonismo a través de ser oído, de las consultas públicas, establece la obligación de quienes ratifiquen el instrumento de oírlos a través de consulta pública en aquellas actividades que pueden afectar sus valores espirituales, culturales, medios de vida, el ambiente en general del entorno donde se vive. Pero en la parte ambiental, que es quizás donde yo trataría de enfocarme más en esta charla, se le llama comunidades indígenas. Ok, gracias Alma. Realmente la parte ambiental va unida, ¿verdad?, a esto, no se puede separar.
Pero Guillermo también, ¿cuál es su perspectiva de esto? Podemos hablar de pueblos indígenas, puedo decir que tengo sangre indígena también, aunque de repente no logro identificar de dónde. ¿Sí? ¿Cuál es su opinión al respecto? Ese es el tema más importante que podemos nosotros encontrar, porque muchas personas nos van a preguntar, bueno, yo no los veo como tú lo decías, y parece ser que tengo que ir a otro país para verlos, porque no hay personas vestidas, nadie está hablando náhuatl en un parque, nadie está hablando potón, pisbi, que son estos pueblos que también han estado muy fuertes en nuestro país. Sin embargo, cuando vemos todo desde el mundo urbano, pareciera ser que no existen. Y ahí hay un principio importante y es la invisibilización, que es un concepto que debemos de trabajar muy fuerte en nuestra sociedad y en nuestro tejido social, porque cuando salimos del mundo urbano, y cuando llamo lo urbano es esas ciudades, no necesariamente la capital, y nos trasladamos a las comunidades, lo que vamos a encontrar es esas expresiones que sí muestran esa identidad y nuestra historia. Aquí hay un año importante, más allá de lo político ideológico. 1932 marca un antes de la historia de El Salvador y sus pueblos originarios y un después. 1932 implica el despojarse de la vestimenta, el despojarse de las expresiones de espiritualidad, el despojarse de un idioma por una sola razón, proteger la vida. Y eso, aunque parece ser una historia de ciencia ficción, es la realidad que nuestro país ha vivido y que nos llevó a tener que apartarnos momentáneamente de lo que es el tema para poder proteger lo más preciado que tenemos, que es la vida, porque en ese momento toda persona indígena, decía Maximiliano Hernández Martínez, es comunista. Y lamentablemente bajo esa idea, muchos tuvieron que despojarse de sus identidades, pero esa se mantiene ahí presente. Nosotros tenemos palabras que vienen de náhuatl, expresiones y conductas. Ojo con lo que voy a decir. Nos hace falta profundizar en el estudio del sincretismo religioso y del sincretismo cultural que hoy en día tenemos presente. Me gustó una palabra que decía Alma, comunidad. Y ese concepto de comunidad, que es la común unidad, se expresa en una sola cosa. Un dato importante de nuestra identidad, el concepto del cero. Cuando Europa viene, y voy a decir Europa, no voy a decir específicamente España, Europa viene a nuestro territorio, no tenía ese concepto del cero. Ese concepto del cero lo manejaban ya los egipcios y nuestros pueblos originarios. Aquí hay un dato importante que tiene que fortalecer nuestra identidad. Nosotros nos construimos como países en vías de desarrollo, países pobres, países subdesarrollados, en algunos momentos países del tercer mundo, todas estas categorías, pero nunca nos identificamos desde la grandeza de nuestra propia identidad. Y ahí viene un tema muy importante. Cuando nos conectamos con esa grandeza de lo que es nuestra identidad cultural, vamos a descubrir el por qué el término pipilsin, de donde proviene la palabra pipil, tiene características que hoy en día podríamos cuestionarnos o reflexionar y decir, ok, ¿qué nos pasó? Número uno, un pueblo joven, un pueblo noble y un pueblo educado. Mira las tres características que tiene esa palabra. La pregunta es si nuestra identidad como Estado-nación, como sociedad, como El Salvador, se construye desde esas tres palabras. Juventud, que implica creatividad y que implica innovación. Nobleza, que implica la construcción de valores colectivos que van a poner siempre ante todo la vida. Y tercero, educado. Un pueblo que tiene educación es un pueblo que sabe tener conciencia y sabe decir no y sabe decir sí. Qué fuerte esto realmente, pero es decir, si eso muchos jóvenes, por ejemplo, personas adultas, podemos identificarlo como que es algo que estuvo en el pasado y que de una manera dramática y trágica fue borrado o fue invisibilizado, fue arrancado, pero entonces ahora que la modernidad, la posmodernidad, que la pandemia, que la tecnología nos abruma, ¿por qué nos debería importar este tema? ¿Por qué nos debería importar conocer la visión de los pueblos indígenas? Alma, ¿por qué es importante para comprender nuestra propia vida o nuestro origen o el futuro que queremos construir? ¿Por qué es importante comprender esto si parece que quedó en el pasado, que ya solo son algunas personas que se vinculan con esta cosmovisión? Voy a contestar esta pregunta quizás más como madre, ¿verdad?
que como persona que hace algún tipo de investigación. Yo he vivido en carne propia la diferencia de poder construir, de poder esculpir en mis hijos rasgos de identidad con todas las limitaciones que nuestro Estado nos da, porque no nos proporciona mucho, y uno tiene que andar buscando con hambre y con sed esos rasgos de identidad que te permitan ser una palabra que está muy de moda actualmente y que es la resiliencia, ¿verdad? Que te permite ser resiliente ante los embates de la vida, ante los problemas emocionales, sociales, económicos, la soledad, incluso cuando te toca estar fuera de tu país y no tienes a tu gente cerca, y entonces recurres a ese capital espiritual y simbólico que te permite tener esperanza ante la vida y decir, esto va a salir mejor, puedo seguir adelante, esto va a mejorar. En El Salvador no hay muchos espacios donde los padres y madres podamos recurrir y tratar de construir en nuestros hijos eso que no encontramos en los libros de estudios, ¿verdad? Hace unos 10 años atrás, 15 años atrás, en los libros de estudio vos encontrabas la historia de lo vencido, ¿verdad? Y así bajo ese concepto se construía la historia de cómo había sido el proceso de conquista. Aquí en El Salvador existen muy buenos lugares donde uno puede recurrir a eso buscando en las futuras generaciones nuestras no solo la tecnología, ¿verdad? Porque cuando entras en crisis, la tecnología te encadena como el BlackBerry, ¿verdad? Que es una bola que se le pone a los presidiarios, ¿no? Sino algo que te permita ser más libre en medio de toda esta tecnología que te encadena. Yo por eso estoy tan agradecida al CENAR. El CENAR tiene elementos que sí todavía rescatan esa memoria histórica de orgullo y de vida, como decía Guillermo, que cuando uno lo oye realmente vuela en el marco de eso que uno quiere encontrar y ser, porque están ahí, lo que pasa es que hay que descubrirlas. Aquí en el cantón El Carmen, arriba del Escalón, todavía encontramos historiantes moros y cristianos. Vos me vas a decir quizás San Antonio Abad, también en San Antonio Abad, pero hablo de los historiantes moros y cristianos del Carmen porque mi hija es historiante de esa comunidad en el Carmen y nosotros nos consideramos carmeleñas adoptadas, carmeleñas de corazón. Ese sentido de que ella ahora se siente parte de una comunidad de jóvenes que bailan y cantan con el pito y el tambor indígena y van haciendo las paradas, cantando en ese ritmo circular, ¿verdad? Que es un baile espiritual, ¿verdad? Y cuando tú lo miras y encuentras esa riqueza del capital simbólico que hemos perdido y que entonces tú con desesperación tratas de capturarlo para volverlo a hacer lo tuyo, realmente es un fuerte proceso, pero vale la pena. Me he sentido hasta huérfana con lo que me ha contado. Qué importante poder realmente profundizar esas raíces, o sea, meter nuestras raíces como seres humanos en lo que hemos sido, lo que han sido nuestros abuelos y nuestros pueblos, ¿verdad? Me queda el corazón así como inquieto con lo que me ha contado Alma también, pero quería preguntarle pues lo mismo a Guillermo. Este sentimiento o este encadenamiento también a la tecnología, a otras culturas que vemos como la aspiración, ¿verdad?, a la que tenemos que llegar, pero quizás nos están haciendo un poco de daño o nos están alejando de lo que realmente somos. Es decir, ¿por qué nos debería importar? Usted hablaba de costumbres, ¿verdad? Hablaba de costumbres que tenemos y que de repente se pueden ver hasta despectivamente. Porque es importante entonces conocer de esa cosmovisión. ¿Será que podemos conocernos a nosotros mismos ahí? Sí.
¿Dónde está el indígena?, preguntaba. El indígena está aquí. Esto se elabora en Guatajiagua. Muchos piensan que venía de África. De repente habían personas que veían estas cosas en centros comerciales, en almacenes, pensando que eran importados. Estos productos se hacen aquí. ¿Por qué digo que el indígena está aquí? Porque la cosmovisión se expresa en esto, se expresa en esto, donde hay diversidad, donde está, ¿sabes qué se representa esto? Es el universo. Donde hay una conexión del ser humano con su entorno. Antes de nosotros estaba el planeta. Y nosotros venimos a habitar un planeta en el cual somos parte del mismo y debemos mantener un principio que si socialmente lo tuviéramos como un pilar, tendríamos menos problemas, se llama equilibrio. Se llama el poder tener y reconocer en la otra persona lo valioso que tiene como ser humano y aprender a escuchar con el corazón y acá con la mente, porque cuando reconozco a otra persona, reconozco que es una persona legítima, que tiene sus propias visiones, que tiene sus propias preguntas, que tiene sus propias interrogantes, pero que también tiene sus propias formas de generar solución. Cuando nos abrimos a esa amplitud, entonces aprendemos a tener una tolerancia real y verdadera, más allá de un discurso. ¿Sí? No es fácil comprender esto porque por 5 siglos, son 500 años mínimo de influencia de lo que ha sido todo un modelo que ha priorizado al individuo y no al colectivo. Si nosotros entonces pasamos de lo individual a lo colectivo, entendemos de mejor manera lo que implica proteger un árbol, proteger un río, proteger una montaña, proteger a una población, porque tendríamos como un elemento clave de que vivimos en una armonía y que son palabras que hoy parecen ser románticas, hoy parecen ser sacadas de un libro de cuentos de historia, de ciencia ficción, pero es que son las características que debemos nosotros retomar para reconstruir sociedades y tejido social real y verdadero. Ese concepto que lamentablemente se mal aplicó, se mal expresó del buen vivir, que es un concepto muy amplio y muy complejo, es toda una filosofía que nos enseña de que detrás de esto hay una persona con una identidad y que representa una familia y que esa familia tiene necesidades, enfrenta problemas, tiene preguntas y tiene deseos de poder compartir su identidad. Es curioso que es más fácil visitar otra nación y siempre todo lo que traemos de otra nación, lo que se vuelve más llamativo de esa nación es su cultura, porque el ser humano es portador de cultura y le encanta compartir y recibir cultura. La cultura tampoco es un concepto que lo vamos a ver mercantil, que es mío y no lo comparto. Al contrario, nuestros pueblos, a lo largo de la historia, yo mencioné por lo menos 3 idiomas, hablé del náhuatl, hablé del potón, hablé del pisbi, de acuerdo a lo que fue el perfil de pueblos originarios, de pueblos indígenas que se construyó a inicios del año 2000. Lo que vamos a ver es que en El Salvador, por lo menos, la presencia de 4 pueblos. Claro, hay relación con muchos otros, pero tenemos al pueblo náhuatl o náhuatl, ¿no? Tenemos al pueblo cacahuira, que lo tenemos en la zona de Cacaopera, y todo lo que es oriente, con características muy importantes. Nosotros nos hacemos preguntas. ¿Por qué en Occidente la población es de tal forma? ¿Por qué en la zona paracentral es de otra y en Oriente es distinto? Es que tenemos que entender que nuestro concepto de país, nuestra sociedad y las sociedades del planeta no son homogéneas, tienen características homogéneas, pero también tienen sus propias particularidades. Toda la zona oriental es la zona lenca y hay que aprender de ellos, como hay que aprender de los mayas también en la zona norte. Aquí hay algo muy importante. Si nosotros realmente encontramos en esto a personas, encontraremos también derechos que no están siendo atendidos. Claro. Claro, y ahora que pues está hablando de derechos y con lo que ustedes me han compartido en esta videollamada, ¿verdad? Me queda la impresión, queridos amigos, que hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer y las políticas públicas en este tema se ven bastante limitadas. Y yo he escuchado y leyendo también que hay una deuda del Estado para los pueblos indígenas. ¿Cuál es? ¿Cuál es la deuda? ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Qué debería hacer? Y que no ha hecho durante mucho tiempo. ¿Cuál es su opinión, Alma? Tiene el micrófono apagado. Sí,
Si lo vemos desde el punto de vista de la ley como una política pública, como un instrumento de política, ¿verdad? Que ayuda a lograr ciertas metas de política pública, sí hay mucha deuda legislativa todavía. El convenio 169, que desde el ámbito laboral reconoce la necesidad y el derecho que tienen los pueblos indígenas, las poblaciones o comunidades indígenas, como le querramos llamar, de ser escuchadas ante una actividad, obra o proyecto que va a ingresar a su territorio, independientemente si ellos tienen o no tienen un título de propiedad comunal, como existía antes o como todavía existe en Guatemala y algunas zonas de Honduras y Nicaragua, por ejemplo, que no es el caso de El Salvador, aunque todavía tenemos ciertos relictos o ciertos formas de expresar ese sentido de comunidad, como por ejemplo la Alcaldía del Común en Izalco, pero, y también en Nahuizalco. Pero ese territorio donde sí hay presencia con espiritualidad, con cosmovisión, con medios de vida, con prácticas, debe de ser escuchado cuando existe una actividad, obra o proyecto. También en cuanto a una normativa que desarrolle este punto, porque la invisibilización es terriblemente abusiva cuando en temas de evaluación de impacto ambiental lo que se busca en el factor cultural y estético, que es uno de los factores que se analiza en los estudios de impacto ambiental, sencillamente se dice no se encontró nada y se obvian estudios que se han hecho, levantamientos históricos, sociales, sociológicos, antropológicos que existen en el país y que hay varios, pero sencillamente no se presentan. Y algo bien importante, el hecho que no existen vestigios materiales de ese elemento espiritual, identitario de los pueblos indígenas en El Salvador, no quiere decir que también no lo hay en material, y esto también es una deuda, porque si bien es cierto, hemos reconocido los convenios de la UNESCO sobre patrimonio cultural inmaterial, y ahí van las prácticas espirituales que se hacen en relación al agua, que es un punto bien importante en la temática ambiental. Todavía nos hace falta hacer un inventario de esas prácticas, de ese patrimonio cultural inmaterial que pueda visibilizar esa identidad ancestral, esa identidad de los pueblos indígenas en El Salvador asociados al medio ambiente. Y quizás como último punto de deuda es el tema de la biodiversidad. El artículo 8J del Convenio de Diversidad Biológica habla de que el Estado hará dentro de la medida de sus posibilidades todo lo necesario para que cualquier cosa que tenga que afectar o que pueda afectar el uso de la biodiversidad en territorios con presencia indígena también tengan que ser escuchados. Hay unas directrices voluntarias que se llaman las directrices de Acuecón. El Salvador ni siquiera publicita las directrices de Acuecón en los TDR para hacer evaluación de impacto ambiental en territorios donde hay población indígena. Pero eso es terrible porque al ignorar que existe o decir que no hay nada o no valorar esas prácticas espirituales que parece que tienen una vinculación bien grande con la protección del ambiente y la biodiversidad también, bueno, hoy día dicen que la mejor vacuna contra las nuevas pandemias es cuidar la biodiversidad para que no se den estas cargas virales en algunos animales que se contagian a los humanos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, escuchando la Alma, me queda bien claro que proteger estas prácticas espirituales, esta cosmovisión,
y tenerla en cuenta al momento de hacer una intervención ambiental, también estamos cuidando el medio ambiente, ¿verdad? También estamos cuidando eso. ¿Cómo lo ve usted, Guillermo? Es decir, ¿qué deudas, además de estas, ¿verdad? Que creo que hay un vínculo bien fuerte con la protección del ambiente, ¿cuáles las deudas que también el Estado ha tenido con la población indígena en nuestro país? Bueno, creo que el primer error cometido es, una vez también se habla del reconocimiento de pueblos indígenas en El Salvador, es utilizarlo de manera mediática. O sea, lo indígena lo llevas a lo de turismo. Yo no estoy en contra de eso, pero no estoy a favor tampoco de utilizar a la población como un show, es correcto, sí. Porque detrás, como vuelvo y repito, nosotros podríamos tener una industria de barro negro y aprovecharla, que no lo estamos haciendo. Pero detrás de ese utensilio de barro hay una persona, hay un tema de salud. El sistema de salud no cubre todo el territorio nacional. Muchas personas hoy en día siguen naciendo en sus casas, asistidas por una persona que la comunidad considera, porque la comunidad legitima, es la que puede asistir para el parto. Tenemos temas de educación ligados a nuestro entorno. ¿Quién mejor persona te enseña a conectarte con tu entorno sino tu propia comunidad? Ahora, nosotros por las realidades que hemos tenido de violencia social, de no tener propiedad sobre la tierra o la usurpación de la misma, nos han desplazado constante y permanentemente y nos está rompiendo lo más importante que debe existir, que se llama arraigo. Cuando tú te desplazas constantemente de un espacio físico a otro, no generas arraigo. Por lo tanto, ¿qué dice mucha gente? No me importa lo que aquí ocurra si yo estoy de paz. Y hay algo clave, y lo acabas de tocar, Claudia, el tema de la salud. La salud, si nosotros cambiáramos el enfoque de tener una política de salud pública que aborda las enfermedades ya cuando están en su ejecución y no la parte preventiva, sino se queda en ese mundo curativo que a veces es más costoso, la medicina indígena se basa en lo más básico y es la alimentación. Preguntémonos qué nos está pasando generacionalmente. ¿Qué ocurrió entre la generación de los años 80 y la generación que nace en los 2000 en temas de salud actualmente? Muchos jóvenes menores de 25 años están padeciendo enfermedades que aquellos que tienen 40 todavía no las están viviendo. Y tiene que ver con algo tan simple. ¿Cuál es la calidad de alimentación que nosotros estamos teniendo? ¿Qué es lo que consumimos? Y aunque puede parecer muy ridículo para algunas personas, es un tema tan importante que es lo que sustenta muchas de las cosas que aquí estamos hablando. Tenemos temas ligados a las organizaciones. Me gusta cuando se habla el uso de la tierra de forma colectiva. Hay al menos 2, 3 experiencias en El Salvador de ADESCOS que han cambiado su enfoque, han incorporado más enfoque indígena y lo que han hecho es que la propiedad es de carácter colectivo. Hay 2 o 3 experiencias que no las hemos estudiado, porque recordemos que hemos sido más socializados bajo el modelo de lo privado, lo mío, lo individual. Yo creo que ahí estamos nosotros invisibilizando, el Estado invisibiliza desde el momento en que omite, desde el momento que utiliza. Son personas con sus propias características, como hay muchas otras comunidades que tienen también sus propias necesidades y que cuando las expresan, y yo las veo desde mi propia realidad, aquí viene el gran problema, que yo creo que no existe, porque no estoy en esos entornos. Ahora, no estamos diciendo, y ni tampoco cayendo en aquello de los epítetos o de las palabras que hemos utilizado, porque nuestra identidad la hemos reducido a la brujería, a términos que no son ni siquiera propios. Cuando el sincretismo cultural y religioso está tan presente que solo les voy a dar un ejemplo. Si alguien va de repente a una organización religiosa, de repente hay un evento público, llámenle un campamento, lo que sea, y es probable que en alguna ocasión hayan hecho una fogata. Y en esa fogata de repente lanzan algo y dicen una petición o lo que sea. Ese acto es la expresión básica de una ceremonia indígena, pero no nos damos cuenta. Tenemos todavía expresiones cuando alguien fallece y está en el periodo de vela, no es igual una vela en la capital que en el pueblo.
y hay que ir a ver toda la construcción que hay en esos lugares. Podemos ir a Nahuizalco, podemos ir a Izalco, a Santo Domingo de Guzmán, podemos ir a Oriente y vamos a encontrar esos elementos particulares. Creemos que nuestra población indígena desapareció, y aquí ese es un tema que es más fácil darle la espalda a algo, es más fácil darle la espalda que abordarlo. Hay deudas muy complejas, ¿no? En el tema de los que hemos mencionado, y muchos más. Porque si nosotros seguimos diciendo que nuestra gente es tonta, perdón la palabra que usé, pero el concepto indio, se lo sustituye. No, a mí no me digas indio, se te sale el indio. Joven, noble y educado. Si las tres palabras estarían ahí, sería hasta un honor que se dijeran ese tipo de títulos. Totalmente, totalmente. Qué inspirador realmente esta conversación, y vamos llegando hacia el final de ella. Yo les quiero pedir para cerrar que le den un mensaje cortito a los jóvenes, que creo que son quienes tienen bastante posibilidad de interesarse en esto, ¿verdad? Un mensaje a los jóvenes, ¿verdad? De cómo valorar esta cosmovisión, estas raíces que nos pueden hacer más resilientes, nos pueden hacer más seguros de quiénes somos y resistir lo que pueda venir, ¿verdad? Alma, por favor, un mensaje para los jóvenes. Como decía Guillermo, la medicina está en lo que consumimos. ¿Qué es lo que consumió un joven? Y yo invitaría a los jóvenes a revisar cuál es lo que ellos están consumiendo para hacer frente a la pandemia, al COVID. Yo he tenido la oportunidad de estar en comunicación con una población indígena de El Salvador, X, donde el día que yo tuve que visitar por cuestiones de trabajo, era un pueblo fantasma, ¿verdad? O sea, no había nadie en las calles. Y le pregunto al tata con el que me tuve que entrevistar por razones de trabajo, y me contaba él de que en el tema del COVID habían habido pocos muertos, la mayoría de los abuelos y abuelas se habían recuperado a pura medicina tradicional. Los jóvenes, como seguían el paso de sus parientes, entonces igual no habían enfrentado mayor problema que con hierba el toro, que con café con limón, baño de isote, ¿verdad? De pollitas de isote y ese tipo de cosas. Eso es lo que ellos habían utilizado para hacer frente al problema. Creo que sería interesante poder hacer un levantamiento, una investigación de cuánto han podido superar el tema de la pandemia, aunque no hay, digamos, disponibilidad de análisis para estas poblaciones, pero los mismos médicos lo trataban como pandemia, porque como los síntomas se parecían, entonces ellos le decían COVID. Entonces creo que lo más importante para un joven es la vida que tiene enfrente, la vida que le viene, y que en la medida en que él reconozca cuál es la forma de alimentarnos de lo más natural y tratar de ya no consumir tanto que colorante, que churrito, que gaseosa, ¿verdad? Que no hay nada mejor que un fresco de Jamaica o que una horchata de morro, ¿verdad? Que es muy buena para el tracto respiratorio, para poder mejorar el sistema propio de salud, ¿verdad? Ese nivel de defensas que nosotros tenemos, que de hecho es algo que hoy, en el marco de esta situación de salud, hemos tratado de hacerlo con mis hijos. Yo soy madre de 2 hijos adolescentes y una chica preadolescente, y que siempre hemos dicho, bueno, entonces hay que mejorarnos y tiene que ser a base de la alimentación, con ese conocimiento que de alguna manera tenemos producto de esa identidad invisibilizada y que tendríamos que ir haciéndola más consciente para beneficio de nosotros mismos. Qué bonito, qué interesante. Guillermo, para los jóvenes, ¿qué palabras tendría usted? En un mundo de genéricos, qué importante es ser único, ¿no? Hay que aprender a tener lo que se conoce como el cerebro empático.
En ustedes está la posibilidad de retomar nuestra herencia ancestral y fortalecerla. No es volver a vivir como se vivió, no. Es tener orgullo de quiénes somos. Y aprendiendo desde esa perspectiva a ser diferentes, y eso lo saben muy bien las generaciones más jóvenes, lo que llamamos millennials, centennials y los que están apareciendo también, a ser divergentes, a ser disruptivos y a ser disonantes. Esas voces de ustedes son las que necesitamos, que digan, tenemos que fortalecer, lo han hecho muy bien con el tema de protección a animales, pueden seguirlo fortaleciendo, ahora desde nuestra identidad y recuperar lo que siempre hemos sido y fortalecerlo. Un pueblo joven, acabo de decir todas las características, noble y educado. Ese sería mi mensaje para la juventud, que yo creo mucho en ese sector. En ellos está la posibilidad de darle vuelta al giro de la historia. Muy bien. Bueno, gracias a ambos por el tiempo de poder hablar de esta temática que es muy profunda, que es muy importante y que muy pocos tocan, ¿verdad? Y también muy pocos tienen el conocimiento para hablar con propiedad, así como ustedes. Y pues no me queda nada más que agradecer también a quienes nos han sintonizado en este video y pues enviar un saludo fraterno, solidario a todas las personas integrantes de los pueblos indígenas que tienen mucho que ofrecernos a quienes todavía no conocemos mucho, pero que también tenemos hilos invisibles que nos conectan con ellos y con ellas. Gracias, Alma, gracias, Guillermo. Gracias a quienes nos están sintonizando, pues estén pendientes de próximos conversatorios como este. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Un abrazo.